cortito, ya vamos a terminar y ya les libero. Tumores de la pleura. Si recuerdan, la pleura estaba constituida por un epitelio simple plano y tenía nervios y vasos. Esto es la histología normal, lo que tendríamos que ver en la pleura normal. Ahora, en el mesotelioma benigno, porque el mesotelioma está catalogado como benigno y maligno, vamos a encontrar que es común en la cavidad peritoneal, pero es raro en la pleura. Primeramente es un tumor raro, no es muy frecuente, y macroscópicamente se presenta como masas amarillentas. Microscópicamente tiene formación de papilas revestidas por células cúbicas. Ahora, para distinguir del maligno tenemos que ver las atipias, si tiene o no atipia celular. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, esta es una hiperplasia de células mesoteliales. O sea, se evalúa la pleura y se ve estas estructuras que están revestidas por un epitelio cúbico que están agrandados pero no tiene atipia. Si no tiene atipia, entonces esto va a ser benigno. Si tuviese atipia, va a ser maligno. O sea, no es tan complicado. Ahora, el maligno, que es el más común, generalmente el tamaño es mayor y hay pocos casos registrados, no es tan frecuente. Varios casos aparecen posterior a una radioterapia del linfoma de Hodgkin. Por ejemplo, el paciente tuvo el linfoma de Hodgkin en la adolescencia, se hizo radioterapia y en la vida adulta resulta que desarrolla un mesotelioma maligno. Macroscópicamente son múltiples nódulos blancos mal delimitados y en una pleura que está difusamente engrosada. Microscópicamente puede adoptar forma de papilas, pseudoácidos o crecer en nidos sólidos. El citoplasma es abundante y acidófilo. Esta sería una resección de una pleura donde se identifican múltiples lesiones nodulares atípicas. Este sería otra pleura donde se ven masas gigantes con áreas de necrosis. Los rasgos de malignidad son que infiltre tejidos profundos, que haya atipia y que hayan agrupamientos celulares prominentes o nidos de células atípicas y que haya necrosis. Ahora, esto por ejemplo nos dice, este es un mesotelioma papilar porque tiene estas estructuras que son las papilas, que están revestidas por células cúbicas de tipo atípicas. Esto sería otro papilar, pero papilar donde vemos aquí las papilas pronunciadas, pero en sectores vemos ya como nidos o grupos de células malignas, más atípicos. El diagnóstico en sí tenemos que hacer de acuerdo a que si invade o no. Si no invade, es in situ. Si invade, es invasivo. Y el principal diagnóstico diferencial es el carcinoma metastásico pulmonar, que es una difícil tarea debido a la capacidad del adenocarcinoma de ir creciendo en forma parecida al mesotelioma. Entonces, ¿cómo se hace la diferencia del diagnóstico de un mesotelioma primario del pulmón, o sea, que se originó en la pleura, de un adenocarcinoma pulmonar, o sea, de un tumor en pulmón? Y justamente tenemos las características. En el mesotelioma, las células son más uniformes, más redondas, cúbicas, son más homogéneas, más regulares. La proporción núcleo-citoplasma es más constante, o sea, tiene una mayor proporción núcleo-citoplasma regular. Y la forma, la morfología es cúbica. En cambio, en el adenocarcinoma son menos irregulares, la proporción núcleo-citoplasma es menos constante, o sea, las células son más atípicas y tiene una forma de cilíndrica, columnar. Ahora, aún así, igualmente se usa la inmunohistoquímica para diagnóstico diferencial. Cuando es mesotelioma maligno, él es positivo para la calretinina, que es un marcador inmunohistoquímico por excelencia. Y va a ser negativo el adenocarcinoma pulmonar primario. O sea, adeno va a salir negativo y va a salir positivo la calretinina en el caso de que sea un mesotelioma maligno. Tiene sus variantes nuevamente, por ejemplo el sarcomatoide, donde las células son fusiformes, pleomórficas, atípicas, parecidas a los sarcomas que estuvieron viendo en el laboratorio. Desmoplásico, donde hay abundante tejido fibroso. Linfohistiocitoide, donde las células son malignas y tienen histiocitos y linfocitos que están entremezclados.
Deciduoide, que tiene aquel patrón en vidrio esmerilado, así como veían el ojo de la huérfana Annie, ¿se acuerdan, verdad? En carcinoma papilar tiene ese aspecto, los núcleos, como si fuesen vidrio fosco. De células claras, donde el citoplasma es claro, con rasgos rhabdoides parecido a neoplasias cardíacas que estamos por ver también, y de células pequeñas, que tiene aquel patrón de células pequeñas redondas azules. En este caso vemos un mesotelioma sarcomatoide, ¿verdad? Donde se ve ese aspecto parecido al sarcoma, son tumores grandes, carnosos, duros al tocar, al palpar. Luego también tenemos, aparte del mesotelioma, lo que se llama tumor fibroso solitario. El tumor fibroso solitario de la pleura anteriormente se llamaba mesotelioma fibroso. Esto es asintomático hasta que empiece a agrandarse y desarrolle síntomas. Si presenta síntomas son dolor, tos, disnea, que una vez que se retire el tumor, que se remueva esa neoplasia, termina esos síntomas. Generalmente es bien delimitado, firme, y el diámetro promedio es de 6 centímetros. Se parece a un leiomioma uterino. Generalmente, como ven aquí, es una masa bien delimitada, que tiene como una cápsula que le envuelve. Es firme, elástico al tocar, al palpar, y tiene unas áreas con aspecto de remolino. Ahora, esto que ven aquí es un tumor fibroso solitario, pero maligno. Y es fácil de diferenciar. El benigno es pequeño, bien delimitado. El maligno, como ven ahí, es mal delimitado, es de gran tamaño, es de bordes irregulares. Ahora, en cuanto a la microscopía, ambos ocurren, tanto el benigno como el maligno. Predomina la primera, por suerte, es más frecuente el benigno. ¿Y cómo se distingue entre los dos? Como su nombre lo dice, tumor fibroso solitario, vamos a ver una proliferación de fibroblastos que están entremezclados con fibras de colágeno. Algunas tienen una apariencia parecida a un material queloide y el epitelio es cúbico acilíndrico. Existen también áreas donde predominan vasos que son parecidos a una neoplasia que se llama hemangiopericitoma, y también puede tener algunas características mixomatosas, mixoides. Entonces, como ven aquí, esto es el epitelio, que varía de cúbico a cilíndrico bajo, y por debajo del cual vemos fibroblastos, en este caso benignos, hablando de un tumor fibroso solitario benigno. Ahora, el maligno, como ven aquí, macroscópicamente ya el borde es irregular, la morfología, el aspecto heterogéneo, tiene más de un color, y la celularidad es abundante. Aquí se ve mucha celularidad y necrosis, que si esto nosotros mandamos a inmunohistoquímica o acercamos el ocular, vamos a ver los rasgos de las características atípicas. Aquí, por ejemplo, vemos células fibroblastos que son hasta pequeños, pero entre ellos vemos estos fibroblastos monstruosos, ¿verdad? Entonces, este es un subtumor fibroso solitario maligno. Esto sería otro maligno, donde vamos viendo que está mezclada con fibras de colágeno. Y este es otro maligno que tiene un patrón, como nos dice, parecido al hemangiopericitoma. Todo esto que parecen agujeritos son vasos. Tiene muchos vasos. El 90% cura con la cirugía, generalmente son de buen pronóstico, sobre todo si tiene un pedículo, así como el pedículo que hemos estudiado hace rato de los pólipos. Entonces, si tiene un pedículo es más fácil para extirpar en la cirugía y para decir que no va a volver, que no va a tener recidivo. Ahora, metastásicos, si hablamos de la pleura, realmente los primarios que vimos ahora, el mesotelioma, el tumor fibroso solitario, no son tan frecuentes. Lo más frecuente es que haya metástasis a la pleura de otra neoplasia. Ahora, la mayoría de las neoplasias que son metastásicas involucran la pleura. Los síntomas también son parecidos a los tumores, ya sea benignos o malignos primarios, como tos, dolor de pecho, disnea, ¿verdad? Y a veces puede haber efusión pleural, o sea, un derrame pleural de 500 ml aproximadamente. Este material puede ser seroso o serohemático, o puede que sea totalmente hemorrágico. Los sitios más comunes son pulmón, en un 33% de casos, o sea que el pulmón haga metástasis a la pleura. Seno, las mamas, tumores de mama que hagan metástasis a pleura. Y le sigue los tumores gástricos, que en un 7,3% hace metástasis a la pleura.
El 90% de las efusiones malignas, o sea, de los derrámenes pleurales, puede que sean del seno y de los ovarios, son ipsilaterales con respecto a la lesión primaria. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, la paciente tenga un tumor en ovario y haga metástasis a pleura. ¿Cómo lo hace? Lo hace por aquellos hiatos. No sé si recuerdan por anatomía que había como unos pequeños agujeros. Por esos hiatos hacen metástasis a la pleura y pueden debutar como un derrame pleural, como primer síntoma. Y es ipsilateral, significa que si es en ovario derecho o en mama derecha, del lado derecho sea el derrame pleural. Eso es lo que nos dice. Una efusión pleural maligna puede ser la primera evidencia de existencia de un cáncer. O sea, que haya un derrame pleural como primer síntoma, hay que investigar neoplasias, sobre todo, ya sea metastásicas o primarias en la piel. Y bueno, hasta ahí es tumor pleural y con eso ya respiratorio está